Bueno, pues dejamos atrás ya la tertulia de este viernes y vamos a rematar el día y la semana desde el punto de vista informativo con la entrevista, como solemos hacer siempre, y hoy con el secretario general de Coalición Canaria en las Islas, que es además secretario senador por la Comunidad Autónoma. Fernando Clavijo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Y que está aquí precisamente porque esta tarde, ya lo hemos comentado, que estará con nosotros el lunes, si se cumple la agenda, Echede Eugenio va a ser proclamado candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Arrecife. Pues debe ser de los primeros en todo el archipiélago, en toda la nación. No es muy pronto. Me ha gustado lo de nación. Pues es como ustedes le llaman, ¿no? Sí. En realidad. No es muy pronto para empezar ya con todo esto. No, yo creo que cuando las cosas están claras y los comités locales lo tienen decidido, pues tienen plena autonomía. Nosotros acordamos que a partir del 1 de junio, precisamente, era cuando se podían empezar a proclamar las candidaturas. Date cuenta que no solo son 88 municipios, son 7 cabildos, son 7 circunscripciones insulares del Parlamento, la lista regional, y después tienes que configurar la lista, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado que obtuvo Echede y Coalición Canaria en Arrecife fue el mejor de toda nuestra historia. Creo que además, a pesar de haber estado en la oposición, haciéndola de manera seria y rigurosa, ahora también los compañeros desde el gobierno en Arrecife le han dado estabilidad y tranquilidad en este caso al municipio. Se acabaron las deslealtades que tuvo que vivir la alcaldesa Astrid Pérez, y yo creo que eso ratifica la fortaleza y una apuesta seria, ¿no? Seria por la capital de la isla. ¿Y cuál es la estrategia a seguir ahora? Es decir, ¿cuál es el mensaje que debe de recibir sus socios del pacto, en este caso el Partido Popular, con respecto al comportamiento de Coalición Canaria en Arrecife? El mismo, vamos a trabajar. Una vez designado el candidato, no significa que el trabajo que se está haciendo por recuperar la capital de la isla se vaya a dejar de hacer. Yo creo que lo que sí está claro y lo que todo el mundo sabe en Lanzarote es que Coalición Canaria es un partido de fiar. Cumplimos lo que firmamos, cumplimos los acuerdos. Una vez que uno accede a la gestión municipal o a la gestión insular, ya se debe a todos los ciudadanos. Nosotros nunca practicamos, digamos, el populismo o la gestión sectaria, ¿no? Al final, en este caso, estamos trabajando desde Arrecife para todo el municipio de Arrecife, los que te votaron y los que no te votaron, y siempre hemos actuado así. Luego, yo creo que la alcaldesa sabe perfectamente que somos un partido serio, de fiar y leal. Yo creo que eso es lo importante, que ahora estamos centrados en una situación muy compleja, en resolver y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Lanzarote. Pero puede que le entre en dudas, no lo sé, ya es cuestión de Astrid, pero puede que le entre en dudas mirando hacia ustedes, pensando si están en gestión o están en pre-campaña electoral, aunque Echede Eugenio suele sostener que la campaña electoral empieza el día después. El día después es que la gestión es la mejor elección, campaña electoral. Lo que los ciudadanos de Arrecife tienen que ver es que tienen concejales y concejalas serias, rigurosas, que se preocupan por los problemas. No todo se puede solucionar, gobernar ahora es complicado, pero lo que tienen que saber es que cuando llaman a un vecino o un vecino los llama, están ahí y lo atienden, y si pueden resolver el problema, pues lo resuelven. Esa es la mejor campaña electoral desde la gestión. Luego ya la campaña electoral tiene el periodo legal, que es el que es, ¿no? Y probablemente pues, en el mes de abril, a finales del mes de abril, pues ya evidentemente todos los partidos estarán en campaña electoral. Pues sí. ¿Es el primer comité que designa candidato? No, La Laguna ya designó candidato, que estuve también en el municipio de La Laguna, y yo creo que fue, vamos, a principios de semana, con lo cual estamos hablando de que son los dos primeros candidatos que ha designado la organización. Y aunque hay refranes para todos los gustos y está el mismo y el contrario Al en que una madruga página y Dios la y otra, ayuda, ¿no? supongo que ustedes se quedarán con aquello de que la luz que va adelante es la que alumbra, ¿no? Sí, sí, y al que madruga Dios le ayuda también. Sí, son dos. Bueno, estamos en unos momentos ciertamente, en fin, no sé si complejos, convulsos, estratégicamente delicados, e incluso a nivel internacional en este país. ¿Cómo está viendo su partido, cómo está viendo Coalición Canaria todos estos equilibrios geoestratégicos que se están produciendo, equilibrios y desequilibrios, Marruecos, Argelia y demás? Más bien desequilibrios. La verdad es que, a ver, a nosotros nos preocupa que ahora mismo el Partido Socialista está haciendo cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Y esto es algo complicado, y es complicado porque no todo vale. O sea, creo que, como te decía, una vez que accedes a
a la gestión, porque has ganado las elecciones o porque has podido conformar un pacto de gobierno. Tu cabeza tiene que centrarse, y es más en lo que nos está tocando vivir, tiene que centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos, en superar una pandemia, en superar una guerra como está teniendo Ucrania, ¿no? Y ahora mismo yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista lo que está es metiendo a España en un grave problema, ¿no? El dejar entrar con pasaporte falso a Gali, el generar ese deterioro con las relaciones con Marruecos, el deterioro de tratar de reconducirlas por la puerta de atrás, a escondidas, hurtando a la oposición, al Parlamento, al Congreso, al Senado, los actos, que todavía no sabemos los acuerdos. Le preguntaba a Nora Mas esta semana directamente si estaba negociando con Marruecos el aprovechamiento de los recursos que hubiese en el subsuelo entre Canarias y África, y no le contestó, y hay silencios que hablan por sí solos. Unido ahora a lo que ha ocurrido con la ruptura de relaciones con Argelia, nos hace aventurar un panorama complejo, no solo en lo económico, sino nosotros estamos a menos de 100 kilómetros de África. Debemos mirarlo de una manera especial. Tenemos que mirarlo especialmente, y a mí hay declaraciones irresponsables por miembros del Gobierno de Canarias diciendo que esto no nos va a afectar. Primero nos está afectando con la inmigración, y esta isla una de las principales, pero es que hablar así con esa ligereza me parece de una irresponsabilidad indigna. ¿Qué se debería hacer o qué margen de maniobra tiene Canarias con respecto a estas cuestiones? Yo creo que desde el Gobierno de Canarias lo hemos intentado nosotros desde la oposición, pero el Gobierno no ha querido. En asuntos de esta máxima importancia para las islas, cerrar acuerdos institucionales de todas las fuerzas políticas y tener una voz única y clara frente a Madrid. No una voz arrodillada y sumisa, que lo que haga Pedro Sánchez, ya hemos visto, han salido a defenderlo y a decir que a Canarias no le va a afectar. Yo he visto a gente del Partido Socialista defender que con el acuerdo con Marruecos están viniendo menos inmigrantes a Canarias. Luego salen los datos del propio ministerio y quedan como mentirosos. Pero lo que hay es que Canarias, en este asunto, se tiene que plantear un acuerdo político institucional y a partir de ahí transmitirle al Estado que no vamos a permitir que se ponga en peligro la estabilidad, ni la economía, ni la vida de las personas que emigran por estas ocurrencias del señor Pedro Sánchez, que se ha metido en un lío. Y el problema no es que se meta él, es que nos ha metido a todos en un lío sin comérnoslo ni bebérnoslo. Ustedes han presentado distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, con respecto al SIBE, a la inmigración, a las políticas migratorias, además. ¿Las respuestas que han recibido, si han recibido respuestas, les satisfacen, les tranquilizan? No, no tranquiliza en absoluto. Yo le pregunté otro asunto, ¿no?, que tiene que ver con la acción del Gobierno de España. Yo le pregunté a la ministra de Hacienda este martes por la tarde en el Senado, le pregunté sobre la sección del 15% del impuesto de sociedades que vulnera nuestro REF y lo tira a la basura. Le pregunté por las emisiones del mercado de emisiones de CO2, le pregunté por la tasa verde que se quiere imponer, que puede ser dramático para la movilidad, no solo en las islas, sino para el sector turístico. Y la respuesta es: nosotros estamos trabajando. Sí, pero mire, yo no le estoy preguntando, bastaría más cobrar un sueldo, ¿no? Se supone que trabaja. Yo le estoy preguntando cuál es la postura de su gobierno en estos asuntos. No te la dicen. Y no te la dicen porque o no la tienen clara o saben perfectamente que es contraria a los intereses de Canarias. Y eso lo estamos viviendo un día tras otro. Cuando el SIBE, nosotros lo hemos denunciado, bueno, hay declaraciones en el Parlamento de Canarias del consejero Julio Pérez diciendo que el SIBE funciona maravillosamente. 3 años después está reconociendo el propio Ministerio de Interior que siguen sin estar en funcionamiento, ¿no? Son cosas que de verdad a uno le preocupan porque, insisto, no todo vale. O sea, hay un problema, si es que además nosotros le hemos tendido la mano, vamos a resolverlo juntos, pero no mientas. Pero todo es para justificar la actitud de un Gobierno de España y de un Pedro Sánchez que realmente le importa muy poco Canarias, salvo cuando viene a tomar el sol. A esta isla, precisamente. Ustedes han, también con respecto a los asuntos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la sostenibilidad, el cambio climático y todo esto, en definitiva, han sido duros con respecto a la tasa verde, la llamada tasa verde, ¿no?, en el transporte aéreo. Creo que las últimas noticias de hoy, de esta misma mañana, al parecer era que Europa va a ser bastante más flexible con la RUP, con las regiones ultraperiféricas. Claro, pero define cuánto es más flexible. Ya. ¿Vamos a estar fuera o no? Mire, Europa, en torno al año 2010, empezó a revisar todas sus políticas medioambientales. La primera de ellas fue en el 2012, que fue la imposición de un impuesto, el
el establecimiento del mercado de emisiones de CO2. Tenías una cuota y si pasabas tenías que pagar por pasarte. Una de las actividades más contaminantes es el transporte, precisamente, ¿no? Y sobre todo el aéreo porque se quema pues queroseno, el combustible jet A1 que se llama. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nosotros hicimos en ese momento un despliegue al amparo de las regiones ultraperiféricas dentro del seno de la Unión Europea y Canarias quedó exenta. El tráfico aéreo quedó exento del mercado de emisiones de CO2. Ahora que se está produciendo una nueva revisión, la realidad de esa nueva emisión es que está el transporte marítimo, que antes no estaba y ahora va a estar penalizado. En este caso, no se hizo el trabajo que se tenía que hacer y lo que se presentó es una enmienda a ver si Canarias quedaba como RUP al 50% de ese canon que hay que pagar, pero en materia de la tasa verde, que lo advertimos nosotros en el año 2018, es una tasa que un poco el objetivo que busca es buscar que la gente utilice otros medios de transporte alternativos menos contaminantes. ¿Pero cuál es el nuestro? Nosotros vamos en avión y en barco, o sea, nosotros no tenemos trenes que son más eficientes, nosotros no tenemos carreteras con las que poder ir con un vehículo eléctrico. Luego, esa tasa que nosotros entendemos, porque estamos comprometidos con la reducción, el efecto invernadero y la sostenibilidad medioambiental, lo que no puede es cargarse a una región ultraperiférica, en este caso como Canarias, porque no tenemos una alternativa. Si tuviésemos la alternativa, oye, perfecto, hay una alternativa, hay un avión que es eléctrico y que podemos ir en él, ¿no? Y bajo el amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nosotros desde el año 2018 empezamos a advertirlo, se tenía que haber hecho y empezamos con un despliegue en el seno de Francia, Portugal y España, que son los 3 países que tienen regiones ultraperiféricas, para la excepcionalidad, sobre todo porque somos 9 regiones y representamos el 0,001% de la población europea. Luego, podría haber sido posible como fue en el 2012. Lo que no han hecho es el trabajo. Ya, pero ¿a qué debemos de temer más? Es decir, al transporte, a la llegada de bienes, bueno, pues de consumo pues imprescindibles, o a la industria turística que tenemos, que es el turismo. Lo digo porque no sé si ustedes compran o no ese mensaje de que el turismo está cambiando la percepción del turista y que a todos no nos importa tanto pagar un poquito más si eso va en beneficio de la conservación del planeta. Eso no es cierto. Es cierto que cada vez hay a lo mejor un turismo de alto standing y alto poder adquisitivo, que a lo mejor el precio no es la variable con la que se mueve a la hora de elegir un destino, pero es que ese es el 5%. Y luego nosotros estamos en manos de turoperadores. O sea, tú dices, oye, se va a encarecer 100 euros. Claro, pero ¿sabes cuántos millones de turistas mueve tú y en Canarias? Pues en torno a 3 millones. 3 millones por 100 son 300 millones de euros. Fíjate si hay razones importantes para que decida derivarlos al Caribe, donde no le van a cobrar esa tasa, o para que decida derivarlos a otros destinos que no sea el de Canarias. Luego, no se puede hablar con tanta ligereza sobre asuntos de tanta importancia. Piensa que 1 millón de turistas son aproximadamente 40.000 puestos de trabajo en Canarias, entre directos e indirectos. Si nosotros perdemos por esos impuestos, estamos hablando prepandemia en torno a 15 millones, pon tú que nos quedemos en 12 millones, estamos perdiendo 120.000 puestos de trabajo. Entonces, esos asuntos se tienen que analizar con profundidad. E insisto, si es una tasa, es porque estás desincentivando lo que es el uso de un transporte porque tienes una alternativa más eficiente. Igual que ahora hay subvenciones para que la gente compre un coche eléctrico. Igual que ahora, pues bueno, estamos con los precios del combustible por las nubes. Pero oye, se está haciendo una apuesta para competir con el vehículo privado para que la gente coja el transporte colectivo, el transporte público. Y en eso las administraciones públicas invertimos recursos. Yo quiero recordar que nosotros pusimos el bono residente para las guaguas en Canarias y le dimos a los cabildos, en este caso desde el Gobierno de Canarias en nuestra etapa, una importante cantidad de dinero, se llamaba bono residente. Algunos cabildos, como en su momento el de Carlos Alonso o el de Pedro San Ginés, hizo una apuesta muy decidida por la movilidad colectiva, pero le estás dando al ciudadano una alternativa. Oye, no cojas un coche, no vayamos, una familia tenga 4 coches, tienes un transporte público eficiente. Pero sin alternativas no puede, porque lo otro es un castigo. Son los 2 grandes peligros a los que nos enfrentamos, la geopolítica de la que hemos hablado y esta situación de la que estamos comentando ahora, porque da la sensación que nos va bien después de la pandemia, o por lo menos bastante mejor de cómo pensábamos que nos iba a ir cuando estábamos metidos en todo el quilombo. Bueno, yo creo que hay un espejismo, ¿no? Con una inflación cercana al 10%, con
los problemas graves migratorios que estamos teniendo, con un PIB que todavía no se ha recuperado a los datos prepandemia y con el encarecimiento, en este caso, de los transportes y en el horizonte los incumplimientos del REF, yo creo que Canarias no solo está peor que antes que la pandemia, que para mí es evidente, sino que además está peor y nos hemos ido alejando en esta crisis mucho más de Europa y de España, ¿no? Hemos caído más, el Producto Interior Bruto ha caído más, la inflación es superior, las inversiones del Estado en Canarias están en mínimos históricos, con lo cual es cierto que el turismo está empezando a despuntar y eso a lo mejor da una falsa apariencia, pero habrá que preguntarle a las familias. Nosotros hemos retrocedido en PIB per Hay más cápita gente trabajando, ¿no? a datos. Y menos en paro. Bueno, yo ahí tengo la teoría de no solo es trabajar, sino cuánto cobras y qué calidad de trabajo la calidad tienes. del empleo, eso, claro. La calidad del empleo y segundo, bueno, han reajustado y no puedes comparar ya porque los fijos discontinuos, cuando no trabajas no estás parado, antes sí estabas parado, ahora ya no estás parado, no figuras en las listas de desempleo, ¿no? Porque eres fijo discontinuo, con lo cual yo creo que eso impide en términos de igualdad comparar unos datos antes de que cambiaran la forma de hacer la estadística de los parados, ¿no? Pero al margen de eso, yo tengo la impresión, tengo los datos fehacientes de que el PIB per cápita en Canarias ha caído a aproximadamente el año 2002, 20 años, y no está en precios corrientes, lo que se llama, no está ese PIB per cápita actualizado, descontada la inflación de todos estos años, ¿no? Con lo cual yo creo que no se podrá decir y el discurso oficial del gobierno puede ser ese, pero la realidad de los números no es esa. En definitiva, que no compra usted, es evidente que no, pero que todavía menos de lo que pensamos, el discurso del cuatripartito. Preguntémosle a la familia. Esa es la opinión, con datos, yo soy economista como tú bien sabes, y sí, son datos que yo me descargo del ISTAC y del Instituto Nacional de Estadística, son fuentes oficiales. Y yo con eso analizo porque una cosa es, en fin, como todo, como la tele. Después se acaba el programa y viene la realidad, ¿no? Entonces cuando se sube el telón vemos que las cositas no están tan bien como ellos pintan. Y lo que es peor, ya el Banco Central Europeo ha dicho que va a subir los tipos de interés. Entonces te va a sumar la inflación, en la economía básica eso es así, si hay inflación sube el tipo de interés y eso significa que las hipotecas y los préstamos de la familia, entonces no solo al no subir tu sueldo tienes menos poder adquisitivo por la inflación, sino que además el nivel de endeudamiento de la familia se va a encarecer. También el de las administraciones públicas, pero en este caso el de la familia. Todo eso al final, Jaime, lo que es menos renta disponible. Menos renta disponible, la resaca la vamos a tener a final de año y entonces empezarán las cosas el discurso oficial empezará a resquebrajarse. Muy bien traído ese ejemplo porque todo el mundo sabe que la televisión pone un paro 3 de kilos de más, ¿no? Tiende a engordar la imagen del que sale. Está fantástico el presentador. Vamos a regresar a lo local para terminar, porque está pendiente a pocos días de que en Aría deba de producirse un relevo político, es decir, que van a dejar de tener una alcaldía. ¿Va a ser exactamente así? ¿Van a cumplir el compromiso? ¿Esa palabra que pone en el acuerdo, siempre que haya consenso entre las dos partes, va a pesar mucho? No, siempre que haya consenso no. La alcaldía le corresponde, en este caso, al partido de Pepe Torres. Lo que se ha dicho es que la persona que la vaya a ostentar tiene que ser de consenso de todos los concejales. Pero nosotros vamos a cumplir la palabra. Y yo te lo dije al principio, nosotros cuando firmamos los acuerdos los cumplimos. Y además los compañeros, no solo los compañeros de Aría han hecho un magnífico trabajo en circunstancias complicadas, sino que además me consta que todos son gente seria y cumplidora. Tienen que ponerse de acuerdo, evidentemente, porque la alcaldesa dimite y después se celebra un pleno en el que se elige al nuevo alcalde o alcaldesa. Se tendrán que poner de acuerdo en el seno del pacto, eso ya es una cuestión local del Comité Local de Aría, y lo que ellos decidan tendrá el apoyo, por supuesto, porque así me lo ha transmitido Migdalia, de la Dirección Insular, y si la Dirección Insular apoya, por supuesto yo como Dirección Nacional del partido estaré con lo que los compañeros digan en Aría y en Lanzarote, pero nosotros vamos a cumplir. Pero el orden de los acontecimientos, ¿cuál ha de ser? Porque da la sensación de que, o pudiera parecer, en todo lo que ha pasado en Aría, que van ya por 5 alcaldes y una alcaldesa, si no me equivoco, entre unas cosas u otras, sería una cierta irresponsabilidad que dimitirá la alcaldesa sin que haya ya claro, candidato de consenso. Claro, por supuesto. Y si no hay candidato de consenso, no va a dimitir, por tanto.
bueno, obviamente cuando dimites es porque hay un acuerdo de la persona que va a ostentar la alcaldía. Y yo creo que eso se resolverá en la próxima semana o en los próximos días, ¿no? Y ahí, porque además, digamos, procedimentalmente dimite la alcaldesa, queda convocado un pleno automáticamente para, no sé si son 10 días hábiles o naturales, no me acuerdo, y luego se celebra el pleno donde la persona de consenso es la que sale votada, ¿no? Pero vamos, en ningún caso va a afectar, es el mismo pacto de gobierno, la gestión del municipio va a tener ese carácter de continuidad y al final yo creo que además se ha hecho un buen trabajo y hay un buen equipo en Aría. Con respecto al Cabildo de Lanzarote, estamos siguiendo con toda la presunción de inocencia, como es natural, los procedimientos judiciales en los que está envuelto, los que se conocen, los que quedan por conocer, el que es portavoz Pedro Sanginés. ¿Cuál va a ser el modo de proceder de ustedes? ¿Hasta qué punto genera ruido esta situación? Ruido en el sentido de que ustedes tendrán que tener su calendario electoral, como sucede en Arrecife y en otros muchos lugares, y no sé hasta qué punto eso les puede distraer. Bueno, yo creo que el trabajo, precisamente en el Cabildo de Lanzarote, se ha visto la diferencia de un Cabildo gobernado por Coalición Canaria con Pedro Sanginés de presidente a un Cabildo absolutamente desnortado, sin rumbo y que ha sido capaz de poner ningún proyecto nuevo sobre la mesa ni en marcha. Y yo creo que eso está haciendo que Lanzarote haya pasado de liderar en la legislatura pasada todos los rankings de implantación de renovables, de generación de empleo, de mejora en infraestructuras turísticas de Canarias, Lanzarote liderando Canarias, a estar a la cola de todo. Y yo creo que eso va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos de Lanzarote, ¿no?, de la ciudadanía. A partir de ahí, nosotros tenemos un código ético y en este caso yo he podido obviamente hacer el seguimiento del juicio de Sanginés que se ha celebrado recientemente por lo de la desaladora, y yo creo que ha quedado perfectamente explicado que él actúa en interés general de la ciudadanía, ¿no? Y además, por supuesto, siempre seremos respetuosos como siempre con las resoluciones de la justicia, pero estoy convencido que ha demostrado perfectamente, no solo a la judicatura, sino también en este caso a la ciudadanía, que actuó velando por los intereses. A partir de ahí, obviamente, interesa, y más al Partido Socialista y a la señora Corujo, lanzar, digamos, lo que llamamos tinta de calamar, ¿no? Ella tiene que ocultar que está gobernando con un tránsfuga, que ha cobrado presuntamente de manera ilegal unas cantidades del gobierno de Canarias sin trabajar, siendo médico en medio de la pandemia, estando en su casa, cobrando un sueldo del gobierno. ¿Y por qué ni la señora Corujo ni el gobierno de Canarias le ha exigido que devuelva ese dinero que de manera indebida ha cobrado? Y todo eso lo está haciendo, nosotros entendemos, no voy a entrar en calificativos jurídicos, pero sí de manera poco moral para mantener esa mayoría y mantenerse ella en el Cabildo de Lanzarote como presidenta, ¿no? Por lo tanto, eso genera ruido intencionadamente, precisamente por el Partido Socialista, porque es lo que le interesa. Pero nosotros seguimos trabajando, llevando iniciativas, haciendo propuestas. Fíjese que le hemos hecho propuestas al gobierno insular precisamente para resolver problemas que ellos tienen. La respuesta siempre es lo mismo, o sea, no quieren oír nada de lo que venga de Coalición Canaria y con desprecio nos tratan, pero yo creo que el tiempo al final pondrá, y la ciudadanía, a la gente donde tiene que estar. Pues aquí lo dejamos, señor Clavijo. Muchas gracias, como siempre, por haber venido. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos de fin de semana. El lunes, si se cumple la agenda, vendrá ya el candidato oficial de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife de Eugenio, y con él ya podremos, de alguna manera, retomar esta conversación que interrumpimos aquí ahora para tomarnos el fin de semana. Hasta el lunes. Buenas tardes.